La 10ª legislatura de la democracia llega a su fin y es el momento de hacer balance. Sí, parece mentira, ya son 4 años y el tiempo no pasa en balde, sobre todo para los presidentes. Este era Obama al comienzo de su mandato y este es el actual. Y este era Rajoy al comienzo de su mandato y así pudimos verlo en el debate del pasado lunes. Ya lo veis, queridos amigos, el peso de la responsabilidad ha hecho mella en el presidente, concretamente le ha hecho perder medio metro. El propio Partido Popular ha centrado su campaña en un peculiar balance de su legislatura. Asegura en su web que tras estos 4 años ha cumplido el 92,8% de su programa en asuntos de tanta importancia como el empleo, educación, reforma de la administración o política exterior. ¿Se corresponde con la realidad esta afirmación? Bueno, yo diría que no, y eso que estoy a tope con el PP. Entre esta serie de logros que se atribuye el Partido Popular destaca sobre todo la recuperación económica, eje de su campaña electoral. Ahora España crece a un ritmo que triplica la media de los países de la Unión Europea, 3,1%. Y es el país donde más se crea empleo en Europa. 1 millón de nuevos trabajadores. Partido Popular. España en serio. Sin embargo, hay quienes aseguran que este crecimiento no es obra de las políticas de Mariano Rajoy. El profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, Ignacio Sánchez Cuenca, en su artículo publicado en Infolibre, El balance de la legislatura, algunos avances, más retrocesos y muchos recortes, recuerda cómo durante los 2 primeros años de gobierno popular la prima de riesgo subió a su máximo por encima de los 600 puntos, poniendo al país al borde del colapso. Además, se produjo la caída de Bankia y el gobierno tuvo que pedir un rescate financiero. ¿Tiene sentido, pues, atribuir la recuperación de la que habla el PP a sus medidas? Según Sánchez Cuenca, en esta influyen sobremanera factores externos. Primero, la decisión de Mario Draghi de que fuese el Banco Central Europeo quien actuase como prestamista. Más tarde, a la caída del precio del petróleo y a una comisión menos estricta con el calendario de reducción del déficit. Bien, da la sensación de que la responsabilidad sobre la recuperación económica no es suya. En ese caso, yo diría que el Partido Popular es el Milli Vanilli de la política. Tanto que algunos de sus miembros les copian hasta el look. Fijaos en estas 2 chicas negras. Ignacio Sánchez Cuenca analiza muchas más áreas en las que ha intervenido el gobierno de Mariano Rajoy en estos 4 años. Empleo, sanidad, educación y está próxima la publicación de la segunda parte de este balance. Ignacio Sánchez Cuenca se encuentra esta noche con nosotros. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien. Te veo mucho por aquí, ¿te gusta la televisión? Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estaremos con Ignacio Sánchez Cuenca, que nos va a ilustrar sobre estos temas. En unos minutos. Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10:19. Y antes de la publicidad anunciamos que teníamos hoy como invitado aquí en el plató a Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III y colaborador de Infolibre, con el que íbamos a analizar, vamos a hacer un balance de la legislatura del Partido Popular. Bien, vamos a empezar ya con la primera pregunta. Buenas noches, bienvenido de nuevo. Muchos ciudadanos se preguntan si tiene sentido el balance que hace el Partido Popular de su legislatura. ¿Se le ocurre alguna otra explicación que no sea que viven en un mundo paralelo? Bueno, tiene sentido, por supuesto, desde su punto de vista, porque proporcionan un relato muy simple, simplista, podríamos decir, muy esquemático de lo que ha pasado estos 4 años, que se centra en decir, recibimos un legado envenenado, un legado malísimo y hemos sacado a España adelante. Pero cualquiera entiende, cualquiera que haya seguido un poco la legislatura, entiende que las cosas han sido un poco más complicadas. Y los 2 primeros años del PP fueron espantosos. O sea, España tocó fondo con el PP, no con el gobierno anterior. Y no fue por el legado, fue por errores cometidos por el gobierno, ¿no? Entonces, es muy conveniente que estos mensajes simplistas que proporcionan los partidos se vean contrarrestados por balances más objetivos, más imparciales que se proporcionen desde la sociedad civil al margen de los partidos. En su balance apunta al protagonismo de medidas europeas en esa incipiente recuperación. A su juicio, ¿cuál ha sido el aporte del Partido Popular? Bueno, hay que recordar que el PP, cuando todavía estaba en la oposición, antes de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, insistía en que la famosa prima de riesgo, de la que entonces tanto se hablaba y de la que hoy nos hemos olvidado, tenía nombre. Y el nombre que ya utilizaban era José Luis Rodríguez Zapatero. De tal manera que ellos pensaban que en el momento en que accedieran al poder, la prima de riesgo descendería. Pero el máximo histórico de la prima de riesgo se alcanza en el verano del 2012 y se alcanza en verano del 2012 a consecuencia de errores cometidos por el Partido Popular.
Es decir, por el hecho de que retrasara la presentación de los presupuestos generales del Estado para que no le fuera mal en Andalucía, a pesar de lo cual le fue fatal en Andalucía, y luego porque saltó el escándalo monstruoso de Bankia que nos ha costado a los españoles del orden de 22.000 millones de euros. Eso hizo subir la prima de riesgo muchísimo. Y fue entonces cuando las instituciones europeas tuvieron que intervenir o actuar para salvar la situación de España porque el PP nos estaba llevando hacia la catástrofe, ¿no? Y es entonces, en julio del 2012, cuando por fin el gobernador del Banco Central Europeo, para evitar el riesgo de quiebra de España, pronuncia aquellas palabras casi mágicas diciendo el Banco Central hará lo que esté en su mano, lo que sea necesario para salvar el euro, y a partir de ese momento, no por las políticas del PP, empieza a bajar la prima de riesgo y empiezan a normalizarse las condiciones políticas y económicas en España. A su vez, la Comisión le da una ayuda enorme a Rajoy porque le dice que el calendario de reducción del déficit, que había sido muy severo hasta ese momento, lo puede relajar, es decir, le da un balón de oxígeno al Gobierno de España. Y una vez que se relaja el calendario de recortes, de ajustes, pues la economía empieza a respirar un poco y eso, sumado a la bajada de los precios del petróleo, a la bajada de la cotización del euro con respecto al dólar, hace que las cosas empiecen a mejorar y la economía, pues sí, evidentemente a partir de 2014 se recupera, pero es una simpleza total e inaceptable suponer que esa recuperación es fruto de unas reformas estructurales y de unas políticas llevadas a cabo por el Gobierno. No digo que no haya habido alguna contribución positiva del PP a la recuperación, pero es una historia mucho más compleja de la que nos cuentan. Hablemos ahora de otro asunto del que el Gobierno no suele hablar casi nunca, que es la brecha social. ¿Cuántas legislaturas harían falta para hacerla desaparecer? La brecha social. Es mucho más fácil que aumente la desigualdad a que se reduzca. Lo que hemos visto desde los años 80 en muchos países desarrollados es que la desigualdad crece y cuando llegan partidos a gobierno que quieren reducirla se encuentran con toda clase de resistencias, de obstáculos y no vemos, en los países desarrollados no vemos países donde la desigualdad vaya hacia abajo. Creo, no quiero pecar de excesivamente cenizo ni pesimista, pero creo que lo más que puede hacer un gobierno con políticas distintas a las que se han llevado a cabo en estos últimos años es estabilizar la tasa de desigualdad que hay en España y quizá corregir los casos más sangrantes, la gente que realmente se ha quedado en una situación totalmente desamparada del Estado, ¿no? Eso ahí sí se pueden hacer algunas políticas no muy caras para intervenir en esa gente que está en situación desesperada. Pero lo que son las relaciones de desigualdad que se han generado en la sociedad española como consecuencia de las políticas económicas propuestas desde Europa, eso yo no veo que en el medio plazo se vaya a corregir. Seguimos haciendo balance de esta legislatura. Vamos a hablar ahora de la principal preocupación de los españoles, del empleo. ¿Tiene razón el Gobierno cuando afirma que ha reducido el desempleo? Bueno, si miramos el número de desempleados que había en diciembre de 2011 y el número de desempleados que hay en este trimestre en 2015, hay 400.000 desempleados menos. El problema es que también hay 100.000 personas menos trabajando. Entonces, este misterio, ¿cómo cuadran las cosas, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que mucha gente que estaba en el paro no es que haya encontrado trabajo, es que ha desaparecido del mercado de trabajo porque ha pasado a la población inactiva, es decir, es gente que se desmoraliza y que renuncia a encontrar un puesto de trabajo. Entonces, hay 400.000 parados menos, pero hay 100.000 ocupados menos. Es decir, hay menos empleo en España hoy que hace 4 años. Tampoco es mucho menos, pero no ha habido crecimiento del empleo en estos 4 años. Bueno, por otro lado, en su campaña el Partido Popular se pregunta si solo se está creando empleo de mala calidad y responde de esta manera. ¿Realmente es un empleo de calidad o solo se está creando empleo precario? En 2011, con el PSOE, la contratación indefinida se reducía a un ritmo del 29,5% anual. Ahora, con el PP, los contratos indefinidos a tiempo completo crecen a una tasa interanual del 14,2%. España es el segundo país de la Unión Europea donde hay más contratos indefinidos. Los datos son incontestables. 7 de cada 10 trabajadores asalariados en nuestro país tienen un contrato indefinido. ¿Son incontestables los datos? ¿Estás de acuerdo con lo que hemos visto? Es divertido ver este tipo de mensajes, porque ya antes de que llegara el PP al poder había 7 de cada 10 trabajadores que tenían contratos estables. Es decir, eso no ha cambiado tanto. Lo que sucede durante la crisis es que todos aquellos que tenían contratos temporales son expulsados, no todos, pero una gran parte de ellos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los parados proceden de los trabajadores temporales, de los precarios. Y el núcleo duro, que son más de 2/3, el 70-75% de gente, de trabajadores que tienen contrato indefinido, esos más o menos han capeado la crisis, ¿no? Entonces, esto que cuentan
es que ya se daba antes de que ellos llegaran al poder y se daba hace muchos más años. O sea que no ha habido gran novedad en esto, no hay un cambio perceptible. Entonces, el empleo que se crea... El empleo que se crea ahora mismo es muy malo. Otra vez vuelve a ser muy malo. Hay un efecto puramente estadístico. Lo que sucede en la crisis es que se reduce el porcentaje de empleo precario simplemente porque son los primeros que van a la calle. Entonces ahí se produce un efecto estadístico porque durante los momentos de mayor paro baja la tasa de precariedad en el mercado de trabajo y en cuanto empieza a recuperarse la economía, como se vuelve a contratar a gente a tiempo parcial o con contratos temporales, vuelve a aumentar. Pero es un efecto puramente estadístico, es decir, no obedece a nada real. Hemos visto también que en este vídeo en ningún momento se mencionan los sueldos. ¿Son estos otro indicador de esa precariedad y esa brecha salarial, brevemente? Sí, lo de los sueldos ha sido tremendo en España. Es verdad que eso tampoco es responsabilidad del Gobierno, es decir, el Gobierno no fija los salarios. El Gobierno, en todo caso, regula el salario mínimo, que tiene un impacto menor sobre la masa salarial, sobre el conjunto de salarios que hay en España. Pero lo que ha hecho el Gobierno es facilitar que se produzca esta caída de los salarios. Entonces, la caída de los salarios se concentra sobre todo en los trabajos nuevos, es decir, quien perdió el trabajo durante la crisis y ahora consigue un trabajo, lo consigue con unos salarios mucho más bajos de los que había hace 5 o 6 años. ¿En qué medida eso es responsabilidad del Gobierno? Pues en la medida en que ha hecho una reforma laboral que reduce mucho el poder negociador de los trabajadores frente a las empresas, pues claro, ha contribuido a que la caída de los salarios sea más pronunciada. Pero sí, en España se ha producido una caída que es más fuerte, sobre todo entre los que menos ganan. Entre los que más ganan se ha notado mucho menos. Bueno, vamos a otro apartado, recortes. Y afirma usted que el Gobierno no está muy interesado en que se sepa cuánto se ha recortado y para elaborar la información ha tenido que comparar los presupuestos de 2011 y 2015 para encontrar cifras aproximadas. ¿De verdad no podemos saber hasta cuánto han ascendido los recortes, de cuál es la magnitud? Pues lo lógico es que a 10 días de las elecciones todos estuvieran hablando, todos los políticos estuvieran hablando de cuánto se ha recortado en España en estos 4 años. Y nadie lo dice, porque nadie lo sabe, porque es imposible de saber. Entonces hay un factor que escapa al Gobierno y que complica mucho la situación, pero hay otro factor que es responsabilidad del Gobierno. El que escapa al Gobierno es que el gasto público en España está repartido a varios niveles. Una parte la controla el Gobierno, la Administración Central del Estado, otra parte la controlan las autonomías y otra parte la controlan los ayuntamientos. Entonces, para averiguar con exactitud cuánto se ha recortado, hay que andar sumando partidas de gasto a los 3 niveles de Gobierno, y eso es muy complicado porque hay 17 comunidades autónomas, miles de ayuntamientos y el Gobierno central. Bien, entiendo que eso sea difícil de hacer, pero es que el Gobierno, como por otro lado es lógico esperar, puesto que no le interesa el dato, no ha hecho ningún esfuerzo para que los ciudadanos podamos calcular cuánto se ha recortado en España. Y de hecho ha introducido muchísima confusión. Es decir, había momentos durante los 2 primeros años de la legislatura en que el PP iba anunciando recortes adicionales y al final ya nadie sabía cuánto se estaba recortando. Hubo un momento que se pasó de anunciar un recorte de 10.000 millones y a los 2 meses Rajoy, en aquel famoso pleno parlamentario en el que Andrea Fabra dijo aquello del que se jodan, anunció 62.000 millones de recortes y unos meses después ya dijo que el recorte en 3 años ascendía a 100.000 millones de euros. Son cantidades casi inimaginables, ¿no? Y al final nadie sabe cuánto se ha recortado, entonces hay que hacer un esfuerzo, como he intentado en el artículo, por cuantificar dichos recortes. Bien, por supuesto también en este balance de la legislatura es inevitable hablar de corrupción. Vamos a ir un segundo, una pequeña pausa y a la vuelta le voy a preguntar si usted cree que el Partido Popular puede liderar esa regeneración de la vida democrática. 1 minuto y estamos aquí y nos contesta. Hasta ahora. Muchas gracias, queridos amigos. Aquí seguimos con Ignacio Sánchez Cuenca y antes de esta breve pausa le preguntábamos, después de todos estos casos de corrupción que habíamos pasado el capítulo de corrupción, si crees que el Partido Popular puede liderar la regeneración de la vida democrática. Bueno, evidentemente no, pero yo me gustaría decir algo más acerca de la corrupción. Yo estoy un poco irritado que en las entrevistas y en los debates electorales la corrupción aparezca como un capítulo más de lo que ha sucedido en estos años. No es un capítulo más, o sea, esto no es como decir qué ha pasado con los problemas territoriales en España, qué ha pasado con el gasto social, qué ha pasado con la corrupción. No, la corrupción es algo mucho más básico. La corrupción realmente lo que hemos aprendido estos años acerca de la contabilidad en vez del Partido Popular, de las donaciones ilegales, de la manipulación que ha hecho el PP de la justicia con los casos de corrupción, eso impide que el Gobierno pueda presentarse y que el Partido Popular pueda presentarse como un aspirante a ser reelegido en las elecciones. Eso no puede ser. O sea, no puede gobernar en España un presidente
que consta 35 veces en los papeles de Bárcenas recibiendo sobresueldos en un sobre con billetes de 500 euros. Eso no se puede admitir, ¿no? Entonces, el PP ya no es que pueda encabezar la regeneración o no, es que tenía que haber dimitido en su momento cuando se descubrió esto. Es que no es normal en una democracia avanzada que el presidente del Gobierno haya recibido 35 pagos en negro de la contabilidad del partido. Eso no se puede admitir en una democracia avanzada y no es un capítulo más de la gestión del PP, es que eso es la condición necesaria, la condición previa para poder ser un partido democrático y no lo cumple el Partido Popular en estos momentos. Es una pena porque no tenemos más tiempo, podríamos estar aquí avanzando en el balance y hacer un balance más exhaustivo, pero hablando de balances y como experto en balances, nosotros llevamos ya 10 años de intermedio. ¿Te han parecido 20? Se me ha hecho más breve que los 4 del Partido Popular. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Sánchez Cuenca, por habernos ilustrado aquí en el intermedio. Gracias. Muchas gracias. Gracias.